Este es un momento de Honduras en la historia. Un día como hoy, 19 de noviembre de 1962, a los 80 años, fallece el conspicuo galeno juticalpense el doctor Ernesto Argueta Hayes. El doctor Ernesto Argueta Hayes, médico distinguido, político, notable escritor, literato de altura y patriota consagrado. El doctor Argueta nació en la ciudad de Juticalpa, departamento de Olancho, el 18 de enero de 1882, siendo hijo del matrimonio formado por don Indalecio Argueta y doña Trinidad Hayes de Argueta, ambos pertenecientes a conocidas familias de aquella región. Un total de 9 hijos tuvo este hogar, uno de los cuales Ernesto estaría destinado a figurar como distinguido ciudadano en los añales de la historia patria. Los estudios primarios los realizó en el Instituto St. John's College de Belice, para continuar los estudios secundarios en el Colegio Espíritu del Siglo de Tegucigalpa, dirigido por el destacado educador el doctor Esteban Guardiola. En las postrimerías del siglo XIX se graduó de bachiller de Ciencias y Letras y partió a la ciudad de Guatemala para iniciar sus estudios en medicina, donde se destacó como estudiante y por su espíritu inquieto e iniciador. Llegó a ser presidente de la Asociación de Estudiantes Universitarios de Guatemala y su representante con el doctor José Rodríguez. El primer Congreso de Estudiantes Universitarios de Centroamérica, celebrado en Managua en 1903, fue además presidente de la Liga Federal de Estudiantes de Centroamérica, al graduarse con los máximos honores como médico y cirujano, dejando a su paso por la Universidad Guatemalteca una estela de brillantez y nobleza que lo caracterizaría el resto de su vida. Regresó a Honduras en 1908 y comenzó una vida activa en la política, figurando en el Partido Liberal. En este periodo del presidente don Miguel Dávila fue miembro de la Asamblea Nacional Constituyente y participó además en el periodismo al dirigir el periódico La Regeneración, en donde comenzó a demostrar sus dotes de intelectual, de altura y de escritor recio y combativo. Es en el gobierno de Dávila que redacta el primer Código de Sanidad de Honduras, para lo cual fue designado el 4 de febrero de 1908. A su vez, comenzó el ejercicio privado de la medicina con mucho éxito y a la vez fue catedrático en la Escuela de Medicina en su reapertura en el año de 1909, después de haber sido clausurada en 1903 por el presidente Bonilla con motivo de la histórica huelga estudiantil. Desempeñó las cátedras de botánica, médica y fisiología. En el año 1911, el doctor Argueta practicó el primer tratamiento antisifilítico en Honduras, con mucho éxito. Reseñaremos este hecho memorable de nuestra historia citando al escritor e historiador nacional, el doctor José Reina Valenzuela, quien en su bosquejo histórico dice lo siguiente: el 24 de junio de 1911 tuvo lugar en esta capital un acontecimiento médico de alta resonancia. En esa fecha, el doctor Ernesto Argueta practica la primera inyección de 606 que se aplicó en Honduras. Es un caso de sífilis terciaria y en un paciente de 32 años. El enfermo había sido tratado desde noviembre del año 1910 por el propio doctor Argueta con yoduros y mercurio en forma intensiva, con lo que al cabo de 3 meses logró una curación aparente. 2 meses después, el 15 de abril de 1911, es requerido nuevamente el doctor Argueta para asistir al enfermo que presentaba entonces nuevas complicaciones y un recrudecimiento del mal. Me parece interesante leer algunos párrafos de la observación del doctor Argueta que dicen: en efecto, en la segunda quincena del mes de junio de este año, se refiere al año 1910, vinieron a la farmacia alemana el doctor don Alberto Bernarda, las primeras 3 ampollas del extraordinario específico, pedidas directamente por él a su patria de origen, Alemania. Este bondadoso colega tuvo la deferencia de poner en nuestras manos, por intermedio del doctor Alberto Zúñiga, 2 de dichas ampollas para que las ensayásemos y comprobáramos su eficacia. Por primera vez en Honduras, así fue como el 24 de junio de 1911 hice llegar a mi clínica al expresado enfermo de las generales anotadas para aplicarle la inyección intravenosa a las 11 de la mañana, previa esterilización al autoclave del aparato y útiles empleados, y siguiente rigurosamente la técnica aconsejada en las instrucciones respectivas para la preparación del líquido, procedí con todo cuidado a la aplicación intravenosa del contenido de la ampolla de suero fisiológico, con la cooperación eficaz de mi estimado colega el doctor Alberto Zúñiga, y en presencia de los señores doctores don José María Ochoa Velázquez, ministro de Instrucción Pública, don Alberto Bernard, don Samuel Laínez, don Purificación Estrada,
y don José Jorge Callejas, habiendo durado la operación 8 minutos. Interrogado el paciente en el curso de ella, dijo no sentir absolutamente nada en particular. Su temperatura normal de 37 grados, pulsaciones de 104, respiraciones de 22, ligera excitación nerviosa. No hubo necesidad de administrarle aceite alcanforado preparado al efecto. Hora y media después de haberle dejado descansar en la mesa de operaciones, bajo la inmediata vigilancia, fue conducido en camilla a su casa de habitación. El resultado de esta aplicación fue satisfactorio, tanto para el doctor Argueta como para el paciente. En el año 1910 contrajo matrimonio con la señorita Argentina Ariza, de estimable familia capitalina. En el mes de julio de 1915 funda en Juticalpa la primera Junta de Fomento Departamental, trabajando por el adelanto del departamento, Tierra de Oro y del Talento Cuna. Publica a su vez un folleto que se titula Olancho y su progreso. Durante el gobierno del doctor Bertrand alcanza gran figuración política, llegando a ser nominado a la vicepresidencia de la República con el doctor Nazario Soriano en 1919, fórmula que fracasó al caer el gobierno por la intervención extranjera. Al llegar a la presidencia, el general Rafael López Gutiérrez es designado ministro plenipotenciario ante el gobierno de Guatemala. Más tarde, en el mismo gobierno, ocupa los cargos de ministro de Instrucción Pública y ministro de Guerra Marina y Aviación. Durante el desempeño del Ministerio de Instrucción Pública, crea las bibliotecas populares, ordenada que el retrato de General Morazán debe estar en todas las escuelas del país, y establece la jura de la bandera, todo ello como una demostración de patriotismo y acedrando amor a Honduras. En el año 1927 es designado subdirector del Hospital de Antony de la Ceiba, donde residió por varios años, y al llegar al poder el doctor Mejía Colindres lo nombra enviado extraordinario y ministro plenipotenciario en Washington, así como representante de Honduras en la Unión Panamericana. En 1931 regresa al país como ministro de Gobernación y Justicia, Sanidad y Beneficencia, donde realiza excelente labor y a su vez desempeña la cátedra de Medicina Legal en la Universidad Central. Desde 1944 hasta 1948 permanece emigrado en Guatemala, donde ejerce la medicina en varias poblaciones de aquel país. Regresa a Honduras en 1949, dedicándose al ejercicio privado de la medicina. En 1955, don Julio Lozano, jefe de Estado, lo designa como rector de la Universidad Nacional, donde continúa ejerciendo la docencia de medicina legal en las facultades de medicina y derecho. El doctor Argueta fue hombre dotado de una personalidad extraordinaria, gran capacidad de oratoria, amplia cultura y notable talento político. Llegó a ser miembro de los Ateneos de Honduras, El Salvador y Guatemala. Fue académico de número de la Academia Científico-Literaria de Honduras y socio benefactor de la Sociedad de Geografía e Historia. El doctor Argueta, en su larga trayectoria política, médica y científica, se consagró como un patriota de envergadura para quienes los intereses de Honduras y sus convicciones ideológicas y doctrinarias fueran un sendero a seguir del cual no se apartó. Las nuevas generaciones médicas del país pueden hallar en él un ejemplo digno de imitarse, ya que su vida fue constante cumplimiento del deber con humanismo, hombría de bien y acertada rectitud. El doctor Argueta falleció en Tegucigalpa el 19 de noviembre de 1962, entre la consternación de la sociedad hondureña, que lo consideró siempre como uno de los primeros hijos. Este fue el segmento de Honduras en la historia, de Honduras en sus manos.